estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jeremías, voluntad divina y humana en la salvación. El profeta Jeremías dijo a Dios: Oh Jehová, no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Jeremías 5:3. Con estas palabras, el profeta nos plantea un dilema muy antiguo. ¿Qué relación existe entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios en la salvación? En otras palabras, ¿se salva quien de sí mismo quiere salvarse o aquel a quien Dios quiere salvar? Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo responde a esta cuestión al decir: a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 15 al 16. Abordemos el tema, afirmando en primer lugar que la salvación se produce según los designios de la voluntad de Dios. La salvación es una obra absoluta de Dios. Esa es la contundente declaración de la Biblia, de la palabra de Dios. Jeremías 3:23, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación. Lamentaciones 3:26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios tiene el poder de salvar. Y tiene el poder de salvar temporalmente al ser humano, si esto es lo que el ser humano necesita, una salvación temporal. Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Aquí se está hablando de la enfermedad y de la necesidad de salvarse, de librarse de la enfermedad. Y el texto afirma que la sanidad la da Dios. Jeremías 30, Dios, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Aquí se está hablando de otra forma de salvación temporal y terrena, la liberación de una esclavitud humana. Dios salvaría a su pueblo de la esclavitud o del cautiverio en Babilonia. Por tanto, Dios tiene el poder de salvar temporalmente al ser humano, de salvarle de cuestiones terrenas, temporales, de aquellas cosas malas, negativas que padecemos en esta vida. Pero sobre todo Dios tiene el poder de salvar eternamente al pecador perdido. Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aquí se está hablando de una salvación espiritual, conocer a Dios, volverse a Dios de todo corazón. Jeremías 33:14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Dios salva. Lo hace temporalmente y lo hace eternamente. Y Dios salva eternamente mediante la obra redentora del Mesías, del Cristo. Jeremías 23:5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, y este será su nombre con el cual le llamarán
Jehová, justicia nuestra. Jeremías 33, 15 al 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo. La salvación eterna y celestial de Dios es por la obra del Mesías. La salvación es una obra de Dios, por tanto, aplicada por Él a través de su gracia soberana y eficaz. Serán salvos todos los que Dios ha decidido salvar en su tiempo eterno y en su tiempo presente. Jeremías 29, 11 y hasta el 14. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Dios actúa en los corazones humanos para que éstos den la respuesta oportuna a Dios en el momento en que Dios toca a sus puertas. La salvación es una obra de Dios. La salvación temporal de Judá era un símbolo de la salvación eterna para el mundo. Jeremías 30, 17 al 19 y 21 al 22. Esto es muy importante que lo entendamos. Yo sanaré tus heridas, dice Jehová. He aquí yo hago volver los cautivos y tendré misericordia, y la ciudad será edificada, y el templo, y saldrá de ellos acción de gracias, y los multiplicaré. De ella saldrá su príncipe, su señoreador, dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Todo lo que Dios hizo por Israel, por Judá, en el Antiguo Testamento, era un símbolo de la salvación que Dios haría en el futuro con la humanidad. Un símbolo de la salvación que Dios haría con la humanidad. Así como les sacó del cautiverio de su pecado, por gracia, y les llevó a una tierra para allí ser su Dios y ellos su pueblo, para morar entre ellos. Así Dios nos ha librado de la esclavitud de nuestro pecado para habitar en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La salvación temporal de Judá es un símbolo de la salvación eterna de Dios para el mundo. Esto es muy importante que lo entendamos. Por la obra del Mesías, Dios daría la salvación de forma individual a las personas. Jeremías 31, 27 al 30. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. En el tiempo de Israel y de Judá, el trato de Dios era con el pueblo, como un conjunto. Pero la salvación del Mesías trata con las personas de forma individual. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Porque la salvación de Dios actúa en cada persona de forma individual, cambiando la mente y el corazón, para hacerlos
receptivos a Él, a su obra redentora. Jeremías 31, 31 al 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. En el cumplimiento de la redención de Dios por el Mesías, Dios vendría de forma individual a la vida del pecador para cambiar su mente, su corazón, para poner allí su palabra, su voluntad, para poner allí una actitud humilde, una actitud de obediencia, una actitud de lealtad. Esta obra de Dios sería hecha en una persona, de forma individual. Dios salva a un pueblo, a su pueblo, pero lo salva uno a uno, de forma individual. Cada uno tiene que dar cuenta a Dios de sí, y Dios viene a la vida de cada uno por su Santo Espíritu para aplicar la redención del Hijo, del Mesías. Por tanto, la salvación es una obra de Dios, una obra soberana de gracia, una obra eficaz de Dios. Y esa salvación de Dios puede ser rechazada, y es rechazada de hecho, libre y voluntariamente por todo aquel que se pierde, por todo aquel que se pierde. Dios conoce el corazón del ser humano y la actitud que tiene ante él. El pecador de sí no quiere oír la versión de Dios sobre su destino eterno. No quiere oír que es un pecador y que como tal está destituido de la gloria de Dios. No quiere oír estas cosas. Jeremías 7:27. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Dios sabe que los que están fuera de sus designios redentores no oirán la palabra. Dios lo sabe. Porque esa es la tendencia del ser humano. De sí el pecador no escogido para salvación. Su tendencia es rechazar. La tendencia del pecador es rechazar a Dios. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. No te oirán. Jeremías 8:3 y 14. Escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber agua de hiel, porque pecamos contra Jehová Dios. El que está fuera de la voluntad salvífica de Dios, el que no ha sido escogido para salvación, solo puede hacer una cosa cuando escucha la palabra de Dios, el Evangelio: rechazarlo. Y ese rechazo es de sí. Nada obliga al pecador a rechazar a Dios. Lo hace de sí mismo. El ser humano tiene una naturaleza pecadora que ama el mal y aborrece el bien. Por tanto, el ser humano sin Dios de sí no quiere saber de Dios. No quiere. Quiere saber de la mentira, del engaño. Puede seguir a un palo, un trozo de metal, pero no al Dios vivo y verdadero.
Jeremías 5, 1 al 2. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. El hombre sin Dios solo puede tener una relación hipócrita con él. El hombre sin Dios solo puede tenerle en la boca, pero no en el corazón. El hombre sin Dios no quiere realmente saber de Dios. Aunque diga ser creyente, no quiere saber de Dios. Jeremías 5, 23 al 25. Este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El hombre sin Dios quiere seguir siempre sin Dios. El hombre sin Dios es rebelde y hace lo contrario a lo que Dios le dice. Jeremías 7, 25 al 26 y 31. Desde el día que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy, os envié profetas sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres, y han edificado lugares para quemar al fuego a sus hijos, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Cuando Dios habla por su palabra, el pecador de sí no quiere escuchar la verdad de Dios. Prefiere seguir la verdad propia, su verdad, su pensamiento. Jeremías 6, 10 y 13 al 14. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El ser humano niega a Dios de sí, libre y voluntariamente. Negar a Dios es obra del hombre. Como vimos antes, creer en Dios es obra de Él. Él lleva al pecador a que se arrepienta. Él lleva al pecador a que crea en Él, según sus santos y soberanos propósitos. Aceptarle, recibirle, es obra de Él, pero rechazarle es obra humana. Es obra humana. El ser humano niega a Dios de sí, libre y voluntariamente. Nada obliga al pecador, al que está perdido, a estar perdido. Nada le obliga. El pecador está perdido porque quiere estar perdido. El pecador se siente bien. ¿Dónde está? Cuando vemos a la gente a nuestro alrededor que no creen en Cristo, algunos sienten pena, pobrecitos, pensando que están en esa situación como si fueran obligados por alguna fuerza exterior, ajena a ellos. Pero el que está perdido porque quiere estar perdido, porque desea estar perdido, porque ama estar perdido, porque considera que eso es lo mejor. El ateo se burla del creyente, le considera un ser inferior por creer en lo que ellos creen que son supersticiones antiguas. El idólatra se burla del que cree en Cristo, del que sigue a Dios espiritualmente. El perdido se siente bien donde está.
cree tener la razón y mira por debajo del hombro al que es salvo. Jeremías 5, 12 y 21. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Por tanto, el que anda en camino de perdición, anda en camino de perdición porque quiere. Y prefiere escuchar la palabra de mentira porque la ama y quiere escuchar esa palabra. Jeremías 7, 4 al 8. No os fiéis en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y aquí vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovecha. El que se pierde confía en palabra de mentira. Y esto hace que el perdido desconozca al Dios que niega obstinadamente. Jeremías 5:4. Han enloquecido. No conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Jeremías 6:15 al 16. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta el profeta. Ciertamente no se han avergonzado. Así dijo Jehová, paraos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El perdido no quiere convertirse, no quiere corregirse ante el mensaje de Dios, no quiere. Se siente bien donde está. Jeremías 6:8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Jeremías 7:23. Les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Dios estaba insistiendo siempre en lo mismo. Les ofrecía la salvación y ellos la rechazaban de sí mismos, rechazaban la salvación. Por tanto, el perdido está perdido porque quiere estar perdido. El ser humano tiene voluntad para rechazar la salvación. No tiene voluntad para aceptarla, pero sí para rechazarla. El perdido ha decidido seguir la senda ancha y andar por ella, confiado, hasta el final. Jeremías 5:3, 6:17 y 7:24. Oh Jehová, los azotaste y no les dolió, no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse, dijeron no escucharemos, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Aunque parezca ilógico, el perdido no se plantea creer en Dios para ser salvo. No se lo plantea. No. Jeremías 8:4 al 6. Le dirás, así ha dicho Jehová. El que cae no se levanta. El que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo es rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Es por eso que el castigo de Dios a la incredulidad deliberada es justamente merecido.
Dios castiga al incrédulo. Y lo hace porque el incrédulo lo es de sí. Es responsable de ser incrédulo. Es responsable de rechazar a Dios. Es responsable de andar por la senda torcida. Es responsable de su perdición. El que vive en perdición, habiendo conocido y rechazado a Dios, merece su castigo. Jeremías 5, 7 y 9. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta no se había de vengar mi alma, dice Dios. Hay personas de incredulidad y maldad tan recalcitrante que Dios no quiere ni que oremos por ellas, ni que les hablemos de Él y de sus cosas. En Jeremías 7:16 se dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y en Mateo 7:6 se dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Evidentemente estos textos están hablando de personas que tienen un grado de incredulidad y de maldad extremo, que no solo no quieren saber de Dios, sino que actúan con rabia y con ira contra aquellos que les hablan de Dios. Y el castigo de Dios está decidido sobre los vasos de ira preparados para destrucción. En Jeremías 6, 19 y 22 al 23 se dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, una nación grande se levantará de los confines de la tierra, arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Romanos 9, 21 al 22 y 14. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. La Biblia nos habla de conductas que siempre tienen el mismo pago de parte de Dios. Jeremías 7:11 al 12 y 14 al 15. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Haré también a esta casa, en la que vosotros confiáis. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a Efraín. Dios había reprendido a Israel del norte por su pecado, por su rebeldía, por su idolatría, por su rechazo permanente a Dios. Lo había reprendido, había traído a los asirios contra ellos. Y el pueblo de Judá lo había visto y no había aprendido la lección. Ahora ellos se encontraban haciendo lo mismo y Dios les llamaba a arrepentirse y a cambiar. Y les decía que si no lo hacían, traería a otro pueblo, a los babilonios, contra ellos, que harían con ellos lo mismo que hicieron los asirios con Israel. Pero Judá no quería saber nada de Dios, no quería oír. Por tanto, estimados hermanos y amigos, hemos visto que la salvación tiene dos aspectos que deben ser considerados
por nosotros. El primero de ellos tiene que ver con la voluntad de Dios y el segundo con la voluntad humana. La voluntad de Dios es la que determina quién ha de ser salvo, cuándo ha de ser salvo. La voluntad de Dios es la que eficazmente salva al pecador en el tiempo de Dios. Es salvo quien Dios quiere, en el tiempo que Dios tiene a bien salvarle. Se salva quien Dios quiere. Este sería el primer aspecto de la voluntad de Dios sobre la salvación. Se salva quien Dios quiere que se salve. Y el segundo aspecto tiene que ver con la voluntad humana. El hombre no quiere de sí mismo salvarse, no desea salvarse, y de sí solo quiere rechazar a Dios, seguir por el camino de perdición, por la senda torcida, hasta el final. Por tanto, se salva quien Dios quiere y el ser humano solo quiere perderse. Esta es la relación entre la voluntad de Dios y la voluntad humana en las cosas relativas a la salvación. Que Dios nos ayude a ser de aquellos en los cuales la voluntad de Dios se manifiesta para salvación. Quiera Dios que nosotros seamos de aquellos que en el día en que la palabra de Dios vino a nosotros, tuvimos oído para oírla, para aceptarla, para arrepentirnos, para creer, en definitiva, para experimentar la obra de Dios. Que Dios, en su gracia, nos ayude a ser como Lidia, de la cual se dice que Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender el misterio de tu voluntad y de la voluntad humana. Porque podemos saber que lo bueno viene de ti y lo malo viene del hombre. Que cuando hay salvación es porque tú has actuado y cuando no la hay es porque el hombre no la quiere. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto. Gracias una vez más por tu obra entre nosotros, tu obra de sanidad, de cuidado, de protección, de provisión. Te suplico, Señor, que bendigas a los que no tienen trabajo, a los que están pendientes de una casa, de tener la nacionalidad, papeles para poder trabajar o para poder estudiar. Te pido que bendigas a todo tu pueblo y a cada uno le des lo que necesita. Te suplico por los que tienen a familiares queridos en hospitales o en sus casas, pendientes de recuperarse. Ayúdales, Señor. Da paciencia a tus hijos y esfuerzo para poder ayudar, para poder ser misericordiosos. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.